Hermanos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Amigos que nos ven en las redes sociales, damos gracias al Señor por la oportunidad de reunirnos nuevamente en torno a la palabra del Señor. Sin lugar a dudas es un tiempo histórico para nuestro país y donde damos gracias a que nuevamente la Iglesia es también parte de estos procesos, de estos cambios que nuestro país tanto necesita. Entendemos que son tiempos difíciles, entendemos que las necesidades son quizás abrumadoras, pero queremos invitarles a que veamos esto desde la óptica de Cristo, desde la óptica del Señor. ¿Qué es lo que el Señor nos puede hablar el día de hoy? ¿Qué nos puede enseñar el Señor en tiempos de tanta dificultad? Yo les quiero invitar a ustedes a que tengamos un tiempo estudiando la palabra de Dios, reflexionando sobre ella, y que sea el Espíritu Santo quien nos hable durante el día de hoy. Amén. Hermanos, les invito a que puedan abrir sus Biblias en Salmos número 113. Leamos lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Dice así: Siervos del Señor, alaben su nombre. Bendito sea ahora y siempre el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor, del oriente al occidente. El Señor está por encima de las naciones. Su gloria está por encima del cielo. Nadie es comparable al Señor nuestro Dios, que reina allá en lo alto. Amén, hermanos. El Señor está por sobre todas las cosas. El Señor tiene el control de todo. Hermanos, es tarea de nosotros hoy en día poder confiar en Él, a pesar de cualquier tipo de circunstancias en las cuales estamos viviendo, sea sociales, económicas, etc. El Señor siempre está en control de todo. Y ese es nuestro deber hoy en día: confiar en Él, honrarle a Él, darle la gloria a Él. Amén. Hermanos, ¿qué les parece si, y amigos que están viendo este video, si cerramos un momento nuestros ojos y oramos al Señor para presentarnos delante de Él? Padre, te damos gracias por este tiempo donde podemos, a pesar de vivir un momento histórico, apelar a ti como el primer nombre, y el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Tú nos demuestras a través del Salmo de que tú eres el gobernante y el Señor de las naciones, Señor. Que independiente de los gobernantes que tengamos o de los cambios necesarios, tú sigues siendo el Señor y soberano de todas las cosas. Señor, ilumínanos hoy para entender tu palabra. Enséñanos hoy, Señor, a caminar contigo, porque la tarea de la iglesia no ha terminado, Señor. Somos llamados a ser luz del mundo. Somos llamados, Señor, a entregar la buena nueva. Y somos también, Señor, llamados a hacernos parte con el dolor de quienes sufren, de quienes viven dificultades. Señor, hoy día somos también desafiados a tomar un compromiso distinto contigo, un compromiso más profundo, un compromiso radical, un compromiso que nos lleve a entender, Señor Jesús, que nuestro rol en esta tierra es ser representantes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Señor, gracias por nuestros amigos que están en sintonía, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les invitamos, hermanos, a que continuemos con nuestro culto y que tengamos este tiempo donde seamos ministrados, donde el Señor nos pueda hablar. Que Dios les bendiga y que sea un excelente tiempo junto al Señor. Te invito a alabar al Señor con estos coritos antiguos. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay.
Buenos días, hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Una vez más nos reunimos alrededor del estudio de la palabra. Durante esta semana el hermano Rubén ha estado compartiendo con cada uno de nosotros los profetas menores. Y en este caso, en este día, vamos a hablar sobre el libro de Abdías, uno de los profetas menores que aparece en la Biblia. ¿Qué les parece si vamos a la lectura de la palabra del Señor? Abdías contiene solamente un capítulo, así que lo vamos a estar leyendo en forma de 4 versículos, de 3 versículos, para ir explicando algunas palabras. Damos entonces inicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Esta es la visión que el Señor soberano reveló a Abdías acerca de la tierra de Edom. Hemos oído un mensaje del Señor, que un embajador fue enviado a las naciones para decir: prepárense todos, convoquemos a nuestros ejércitos y ataquemos a Edom. El Señor dice a Edom: te haré pequeña entre las naciones, serás muy despreciada. Has sido engañada por tu propio orgullo, porque vives en una fortaleza de piedra y haces tu morada en lo alto de las montañas. ¿Quién puede tocarnos aquí en las remotas alturas?, te preguntas con arrogancia. Pero aunque te remontes tan alto como las águilas y construyas tu nido entre las estrellas, te haré caer estrepitosamente, dice el Señor. Abdías, versos 1 al 4. Los invito a que podamos orar por un minuto. Padre Celestial, estamos, Señor, delante de tu presencia. Invocamos tu nombre, Señor, sobre nuestras vidas. Nos presentamos delante de ti como tú nos conoces, creyendo, Padre Celestial, que nos acercamos al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro para nuestra vida. Permite, Padre Celestial, que a través de esta escritura podamos entender, Señor, el corazón que tú tienes para cada uno de los tuyos. Permite que en medio de nuestros conflictos, en medio de la vida que estamos llevando en este instante, Señor, lo que está ocurriendo en nuestro país, lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, tu palabra pueda alumbrar nuestros ojos del entendimiento para comprender primeramente que tú eres el soberano y que tú eres el que reina, el que gobierna, el que pone reyes y saca reyes. Tú eres nuestro Dios y a ti te alabamos. Muchas gracias, Señor. Permite que esta palabra pueda llegar a mis hermanos y hermanas de camino de restauración, y como dice la palabra, podamos ser restaurados, Señor, primeramente a una adoración genuina, para poder buscarte con todo nuestro corazón, porque allí dice tu palabra: me buscaréis de todo corazón y Él se hará presente. En el nombre de Jesús. Amén. La visión de Abdías. El nombre hebreo para Abdías significa adorador de Jehová. Qué tremendo nombre. O siervo de Jehová. Por lo menos los estudiosos nos dicen que hay 13 hay 13 veces que se relaciona a un Abdías en el Antiguo Testamento. Y puede que alguno de ellos sea el que escribió este libro, porque en realidad no sabemos cuál haya sido. El Señor dice a Edom, y aquí nos sitúa en los primeros versículos a quién le está escribiendo y para quién va la profecía de Abdías. La profecía de Abdías es única porque casi no trata con Judá o con Israel. Su enfoque es el pecado de Edom y el juicio que viene sobre ellos. Pero ¿quiénes son estos edomitas? Los edomitas eran los descendientes de Esaú, el hijo de Isaac y Rebeca, hermano de Jacob, a quien Dios le cambió el nombre por Israel. A Esaú le fue dado el apodo de Edom, que al traducirlo a nuestro idioma significa rojo, probablemente porque tendría el cabello rojo.
Eventualmente, Esaú se quedó a morar en el área del monte Seir y absorbió todo un pueblo conocido como los Horeos. Cuando Israel sale de Egipto y quiere pasar hacia la tierra prometida que Dios les había prometido, donde fluiría leche y miel, a la libertad de la esclavitud que habían tenido, los edomitas les impidieron entrar en la tierra prometida, no les dejaron pasar por su territorio. También los edomitas se opusieron en el reinado de Saúl, primer rey de Israel, pero sin embargo fueron conquistados por David y por Salomón. En los días del rey Josafat de Judá, Edom se juntó con Moab y Amón para atacar a Judá, pero el Señor peleó con ellos. Esto se encuentra ahí en Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, del 1 al 27. Usted lo puede leer ahí en su casa y va a ver cómo Dios libró a Judá por medio de la alabanza. Los edomitas también lograron rebelarse contra el rey de Joram de Judá. El rey Amasías de Judá los volvió a subyugar. Los edomitas atacaron a Judá otra vez en los días del rey Acaz, según Segunda de Crónicas capítulo 28 verso 17. Siglo después, y mire cómo es la historia, el rey Herodes, llamado el Grande, nos dice Lucas capítulo 1 verso 5, que era un edomita, y por eso que Israel no lo aceptaba como rey. Pero sin embargo, como estaban bajo el dominio de Roma, Herodes pudo llegar a ser el rey de Israel. En los tiempos de la rebelión de Israel contra Roma, en los años 66 al 70 de nuestra era, fueron destruidos por Roma y nunca más se vuelve a escuchar de ellos como pueblo. Y así podemos ver entonces que las predicciones que hace Abdías en el capítulo 1, verso 10 y verso 18 se cumplieron al pie de la letra. En cuanto a Edom, por razón de lo que este libro dice de Edom y Jerusalén, podemos averiguar la fecha del ministerio de Abdías. Las únicas indicaciones que tenemos del tiempo en que se escribió este libro dice el ataque contra Jerusalén, según los versos 10 al 14. Y el hecho que este pasaje parece indicar que en este tiempo Edom no estaba bajo la autoridad de Judá. Por lo tanto, podríamos indicar que no es el tiempo de los babilonios cuando atacaron a Jerusalén en el 586, sino que es mucho más temprana su predicación, su profecía. Es muy probable que se refiera a los años 848 o al 841 antes de Cristo, cuando Jerusalén fue atacada por los filisteos y los árabes. Probablemente, tomando esta fecha, la mejor elección es el primer ataque, según lo que dice Abdías en el verso 10 al 14. No parece indicar que Jerusalén fuese completamente destruido como lo fue con el ataque por los babilonios. Si la profecía de Abdías contempla este periodo bajo Joram, como decía yo, en el año 848 al 841 a.C., hace que él sea contemporáneo de Eliseo, el gran profeta de Israel, y también el primero de los profetas, probablemente antes de Joel por algunos años. También probablemente significa que este profeta Abdías quizás sea el mismo hombre que se menciona en Segunda de Crónicas 17:7, donde se habla de que un Abdías fue para enseñar. Los siguientes versos dicen: hemos oído un mensaje, y aquí ya no entramos en las escrituras. Hemos oído un mensaje del Señor, que un embajador fue enviado a las naciones para decir: prepárense todos, convoquemos a nuestros ejércitos y ataquemos a Edom. Abdías, como profeta de Dios, recibe las noticias del Señor. Dice: acabamos de escuchar
¿Y qué acaba de escuchar? Que Dios trae a las naciones contra Edom para la batalla. Como resultado de la batalla venidera, Dios hará que sea pequeño entre las naciones y abatido en gran manera. El verso 3 dice: has sido engañada por tu propio orgullo. Esto ayuda a explicar por qué Dios trae juicio contra Edom. Ellos están llenos de soberbia y han sido engañados. La soberbia, el orgullo, es muy engañadora. Nos hace pensar cosas de nosotros mismos y de otros que sencillamente no son verdad. Los edomitas no eran ni serán el último pueblo engañado por la soberbia, lamentablemente. Y dice el texto: porque vives en una fortaleza de piedra y haces tu morada en lo alto de las montañas. Los edomitas no tienen tanto de qué enorgullecerse, eran una nación pequeña y relativamente pobre. Aún así, de lo que se podían enorgullecerse, lo hacían. Ellos vivían en un área de gran fortificación natural, así que se jactaron de las hendiduras de las peñas a su alrededor. Dice el texto: pero aunque te remontes tan alto como las águilas y construyas tu nido entre las estrellas. Y claro que se jactaron. La soberbia es tan grabada en la naturaleza caída del hombre que si aún no tenemos mucho de qué enorgullecernos, encontraremos algo con qué elevarnos. Eso es siempre la tarea del hombre sin Cristo. Esto también nos recuerda que no tenemos que ser tan ricos o tan poderosos para estar llenos de orgullo. El orgullo acompaña a todo el ser humano, desde la cuna hasta las canas. Algunos tienen menos de qué enorgullecerse, pero tienen más orgullo que cualquiera. Los edomitas se jactaron de sus defensas naturales. La ciudad antigua de Petra, una vez la capital de Edom, conocida como Sela, tenía defensas asombrosas. Es una ciudad excavada en la roca, accesible solamente por un cañón estrecho que aproximadamente tiene un recorrido de unos 1600 metros, ¿cierto?, de largo, y al cabo del cañón hay una ciudad espectacular. Usted la puede ver ahí por internet, al parecer imposible de conquistar por cualquier ejército. Una ciudad hecha en la roca misma. Los edomitas se jactaron de su sabiduría también. Los hombres de Edom, especialmente de la ciudad de Temán, eran reconocidos por su sabiduría. La frase los orientales en el Antiguo Testamento muchas veces se refiere a los hombres de Edom. Y en pasajes como Primera de Reyes 4:30 declara la gran sabiduría de los orientales. También Jeremías 49:7 dice de Edom: ¿no hay más sabiduría en Temán? ¿Se ha acabado el consejo de los sabios? ¿Se corrompió su sabiduría? Este era otra fuente de orgullo para los edomitas. Los edomitas se jactaron de sus alianzas también, según lo que dice el texto, y confiaron en sus aliados. Todos tus aliados, dice la Escritura, los que estaban en paz contigo, en el verso 7, ellos pensaban que sus alianzas les harían fuerte y eran orgullosos de esa fuerza. Pero el texto del Señor dice: te haré caer estrepitosamente, dice el Señor. La verdad sobre nuestro orgullo es que Dios puede derribarnos en cualquier momento. Él puede destruir nuestra falacia orgullosa y hacernos caer estrepitosamente. Versos del 5 al 9 dicen de la siguiente manera: si vinieran ladrones en la noche y te robaran, ¿qué desastre te espera? No se llevarían todo. Los que cosechan uvas siempre dejan unas cuantas para los pobres, pero tus enemigos te aniquilarán por completo. Registrarán y saquearán cada rincón y cada grieta de Edom. Se llevarán hasta el último de los tesoros escondidos. Todo
tus aliados, se volverán contra ti y ayudarán a expulsarte de tu tierra. Te prometerán paz mientras traman engañarte y destruirte. Tus amigos de confianza te tenderán trampas y ni siquiera te darás cuenta. En aquel día ni una sola persona sabia quedará en toda la tierra de Edom, dice el Señor, pues destruiré en las montañas de Edom a todos los que tengan entendimiento. Los más poderosos guerreros de Temán sentirán terror, y todos en las montañas de Edom serán exterminados en la masacre. Fíjese que lamentable esto. El verso 5 dice, si vinieren ladrones en la noche y te robaran, qué desastre te espera. No se llevarán todo. Abdías lo que está queriendo decir es que el juicio viene sobre Edom. Será mucho peor de lo que pasa cuando los ladrones vienen y roban, porque ellos normalmente, para cuando roban algo y tienen lo suficiente, bueno, entonces ellos se detienen en robar. Pero la Escritura dice que el juicio viene contra Edom, será mucho más completo, y todos en las montañas de Edom serán exterminados en la masacre. Los edomitas eran orgullosos de sus grandes defensas naturales, pero Dios quebrantaría su orgullo y los humillaría. Dice el texto, tus amigos de confianza te tenderán trampas y ni siquiera te darás cuenta. Cuando Dios trae el juicio sobre Edom, ellos conocerán el dolor de la traición. Las alianzas que una vez confiaron vendrían a la nada y serían traicionados por sus amigos que ya lo eran. Los edomitas eran orgullosos de sus alianzas políticas, pero Dios quebrantaría su orgullo y serán humillados. Verso 8. En aquel día ni una sola persona sabia quedará en toda la tierra de Edom, dice el Señor, pues destruiré en las montañas de Edom a todos los que tengan entendimiento. Los edomitas eran conocidos por su gran sabiduría, pero Dios traería tal juicio que aún sus hombres sabios serían destruidos. Los edomitas eran orgullosos de su reputación de sabiduría, pero ¿qué nos está diciendo aquí el texto? Es que Dios quebrantaría su orgullo y serían humillados. Continúa el profeta desde los versos 10 al 14. Dice, a causa de la violencia con la que trataste a tus parientes cercanos de Israel, te llenarás de vergüenza y serás destruido para siempre. Cuando tus parientes fueron invadidos, te mantuviste al margen y te negaste a ayudarlos. Los invasores se llevaron su riqueza y echaron suertes para repartirse Jerusalén, pero tú actuaste como un enemigo de Israel. Verso 12. No debiste alegrarte cuando desterraron a tus parientes a tierras lejanas. No debiste gozarte cuando el pueblo de Judá sufría semejante desgracia. No debiste hablar con arrogancia en ese terrible tiempo de angustia. Verso 13. No debiste saquear la tierra de Israel mientras ellos sufrían semejante calamidad. No debiste regocijarte de su destrucción mientras sufrían semejante calamidad. No debiste robar sus riquezas mientras sufrían semejante calamidad. No debiste pararte en las encrucijadas para matar a los que intentaban escapar. No debiste capturar y entregar a los sobrevivientes en su terrible tiempo de angustia. ¿Se fijan? No debiste haber hecho esto. El verso 10 dice, a causa de la violencia con la que trataste a tus parientes cercanos de Israel. No nos olvidemos lo que ya dijimos, los linajes de Israel y Edom tienen un ancestro en común, Isaac, Esaú. Era el hermano de Jacob. Esto hacía que el pecado de Edom fuera
aún peor. Al tratar mal a alguien, pero es mucho peor tratar mal a un hermano o a una hermana en Cristo. Y Dios no pasa por alto. Y aquí estamos viendo esta profecía que se cumplió. Versículo 11, cuando tus parientes fueron invadidos, te mantuviste al margen y te negaste a ayudarlos. ¿Qué hizo Edom cuando extraños atacaron a Judá y extraños entraban por sus puertas? No hicieron nada. Ellos se quedaron a un lado y aplaudieron la miseria de Judá. Por eso que el Señor dice, no debiste alegrarte. A veces el hacer nada es un gran pecado. Fíjese lo que dice Números capítulo 32 del 20 al 23. Entonces Moisés le dijo, si ustedes cumplen su palabra y se preparan para ir a la batalla del Señor, y si sus tropas cruzan el Jordán y siguen en la lucha hasta que el Señor expulse a sus enemigos, entonces podrán volver cuando el Señor haya conquistado la tierra. Habrán cumplido con su deber ante el Señor y ante el resto del pueblo de Israel, y la tierra al oriente del Jordán será su propiedad de parte del Señor. Pero si no cumplen su palabra, entonces habrán pecado contra el Señor, y estén seguros de que su pecado los alcanzará. Aquí está hablando de que los pecados los van a alcanzar, y el pecado del que está hablando es el pecado de no hacer nada. Qué terrible es cuando nos damos cuenta de que alguien está sufriendo y no intervenimos para ayudarles, para consolarles, para estar con ellos. De hecho, lo que Edom hizo fue peor que no hacer nada. ¿Qué hicieron? Se alegraron en el infortunio y el sufrimiento de otro y lo usaron como una ocasión para enaltecerse. ¿Y qué dice el Señor? No debiste gozarte cuando el pueblo de Judá sufría semejante desgracia. Verso 13. No debiste saquear la tierra de Israel mientras ellos sufrían semejante calamidad. El pecado de Edom empezó con el no hacer nada, el mantenerse al margen, en lo que hizo Pilato, lavándose las manos. Después progresó a la soberbia sobre el quebranto de Judá. De pronto se aventajaron del infortunio de Judá y echaron manos a sus bienes. ¿Y qué es lo que dice el Señor? No debiste pararte en la encrucijada para matar a los que intentaban escapar. La progresión final del pecado de Edom era la peor de todas. Se plegaron al ataque contra el vulnerable Judá. O sea, cuando estaba caído, ellos fueron para rematarlo. Eso es lo que está diciendo el profeta. Cuando encontraron gente de Judá huyendo al sur del ejército atacante, ellos se pusieron en una trampa y los mataron. O, dice el profeta, o los dieron al enemigo por prisionero. No debiste, dice el Señor, capturar y entregar a los sobrevivientes en su terrible tiempo de angustia. El pecado, hermanos y hermanas que me escuchan, va progresando paso a paso. Ningún hombre empieza en su peor estado de pecado. Todo comienza por algo pequeño, un momento, una cosa pequeña, y que luego nos lleva a la destrucción. El día en que se perdieron, dice el profeta, el día de la angustia, el día del quebrantamiento. En general, Edom trató al pueblo de Dios terriblemente cuando la angustia y el quebrantamiento vino sobre ellos. Por todo esto, el juicio de Dios venía sobre ellos. Veamos la progresión. ¿Qué hicieron primero? Lo primero que hicieron fue hacer nada. Se pusieron al margen. Después
se alegraron en su angustia y el quebrantamiento de Judá. Y después se aventajaron de su estado vulnerable. Y más de esto, después se plegaron ellos mismos a la violencia contra el pueblo de Dios que estaba caído. Y la pregunta para nosotros en este día, ¿somos culpables de lo mismo o tal vez peor cuando vemos la angustia y quebrantamiento de otros? Si es así, Dios lo ve como pecado y tiene que tratar con él en nuestras vidas. Dios va a perdonarnos todos nuestros pecados, pero no pasará por alto ninguno de ellos si no nos arrepentimos y pedimos el perdón de Dios. Los versículos 15 al 16 dicen: se acerca el día cuando yo, el Señor, juzgaré a todas las naciones paganas. Como le hiciste a Israel, así se hará contigo. Todas tus malas acciones recaerán sobre tu cabeza. Verso 16. Así como te tragaste a mi pueblo en mi santo monte, así tú y las naciones vecinas se tragarán el castigo que derramaré sobre ti. Sí, todas las naciones beberán, se tambalearán y desaparecerán de la historia. Verso 15. Se acerca el día cuando yo, el Señor, juzgaré a todas las naciones paganas. Se acerca el día cuando Dios tomará juicio sobre esta tierra. Dios quiere que Edom sepa que aunque la angustia y el quebrantamiento vinieron sobre Judá, también puede venir y vendrá sobre Edom. Aquel día, dice el profeta, está cercano. Y nosotros no podemos dejar pasar tampoco este tiempo que estamos viviendo. El juicio viene. Nadie escapa de la mano del Señor. Como le hiciste a Israel, así se hará contigo. Dios dará un juicio sencillo a los edomitas. Nada más y nada menos. Lo que hicieron con el pueblo de Judá se hará con ellos. El mismo principio es verdad para nosotros. Así que si queremos misericordia de Dios, comencemos a partir de hoy a tener misericordia con los que están sufriendo a nuestro lado. En cierto sentido, el juicio de Dios contra Edom fue el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Los versos 17 al 20 dicen de la siguiente manera: sin embargo, Jerusalén será un refugio para los que escapen, será un lugar santo, y el pueblo de Israel regresará para reclamar su herencia. El pueblo de Israel será un fuego violento y Edom un campo de hierba seca. Los descendientes de José serán una llama que rugirá a través del campo, devorándolo a todo. No quedará nadie con vida en Edom. Yo, el Señor, he hablado. Entonces mi pueblo que vive en el Negev ocupará las montañas de Edom. Los que viven en las colinas de Judá poseerán la llanura de los filisteos y se apoderarán de los campos de Efraín y de Samaria. Y el pueblo de Benjamín ocupará la tierra de Galaad. Los desterrados de Israel volverán a su tierra y ocuparán la costa de Fenicia hasta el norte de Sarepta. Los cautivos de Jerusalén desterrados en el norte volverán a casa y repoblarán los pueblos del Negev. Sin embargo, verso 17, Jerusalén será un refugio para los que escapen. Hermanos, las pruebas y cargas entre el pueblo de Dios son solamente temporales, porque entre ellos habrá liberación. Pero el ataque contra Edom será diferente. Israel será un fuego violento, dice el profeta, y ellos serán, el caso de Edom, un campo de hierba seca. Edom será completamente consumido. La palabra del Señor a través de Abdías se cumplió.
Los edomitas, en el tiempo de la rebelión de los judíos contra Roma, lucharon contra el reinado de Roma y fueron destruidos. Desde aquel entonces no se ha encontrado ningún edomita hasta el día de hoy. Así se cumple la palabra del Señor. Por eso es que debemos prontamente buscar el resguardo en el Señor. Los del Neguev, dice, poseerán el monte de Sadón. Ve hacia el futuro. Ve el día cuando Israel morará y poseerá la tierra que una vez pertenecía a Esaú. Aunque las fronteras actuales de Israel no incluyen las tierras antiguas de Edom, podemos confiar en que un día sí lo harán. En este tiempo o en el de porvenir. Porque Dios es fiel y siempre cumple su palabra. Los cautivos, dice el profeta de Jerusalén, desterrados en el norte, volverán a casa y repoblarán los pueblos del Neguev. Poseer estas otras tierras solo puede suceder cuando primeramente poseemos lo que es nuestro. Dios nos ha dado una herencia rica de toda bendición espiritual en los lugares celestiales sentados con Cristo. Pero ¿qué tanto realmente poseemos? Dios quiere que su pueblo posea todas sus posesiones. Dios quiere que podamos ser bendecidos de la manera que Él lo ha predicho. Los que hayan sido rescatados, dice el verso 21, para ya estar concluyendo este pequeño libro de 21 versículos, dice: los que hayan sido rescatados subirán al monte de Sión en Jerusalén para gobernar sobre las montañas de Edom, y el Señor mismo será rey, y el reino será de Jehová. La profecía breve de Abdías termina con esta nota alta. Los edomitas parecían tener su día contra el pueblo de Dios, pero al final de todo, el reino será del Señor. Él sabe cuidar al pueblo de Dios y avanzar su reino de manera maravillosa. ¿Qué podemos aprender de este pequeño relato? Primeramente, y quisiera llamarle la atención a esto, ¿qué podemos aprender de este relato del Antiguo Testamento en los profetas menores? El verso 12 dice: no debiste alegrarte cuando desterraron a tus parientes a tierras lejanas. No debiste gozarte cuando el pueblo de Judá sufría semejante desgracia. No debiste hablar con arrogancia en ese terrible tiempo de angustia. El profeta denuncia enérgicamente la dureza humana, la cual permanece indiferente frente a la calamidad y el desastre de los demás, sin ninguna disposición para ayudar a nuestros semejantes. Dios prohíbe la enemistad, el odio, la envidia y la conducta carente de fraternidad para los que han caído en desgracia. Su mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo segundo que podemos aprender en este pequeño capítulo de este profeta Abdías, el verso 3 y 4 dice: has sido engañada por tu propio orgullo, porque vives en una fortaleza de piedra y haces tu morada en lo alto de las montañas. ¿Quién puede tocarnos en las remotas alturas? Te preguntas con arrogancia. Pero aunque te remontes tan alto como las águilas y construyas tu nido entre las estrellas, te haré caer estrepitosamente, dice el Señor. ¿Qué podemos aprender de este libro de Abdías? Que la confianza en nuestras defensas son inútiles cuando el poder de Dios se abate sobre los hombres. El Salmo 127 verso 1 dice: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. ¿Entiende lo que dice el Señor? No sacamos nada con esforzarnos
por apilar cosas que nos vayan a proteger en el futuro, si Dios no está primeramente en nuestro corazón, siendo Él el Señor de nuestra vida. Él es nuestra esperanza. Eso es lo que está diciendo. ¿Qué otra cosa podemos aprender de este pequeño libro de Abdías? Está ahí en el versículo 15. Se acerca el día cuando yo, el Señor, juzgaré todas las naciones paganas como le hiciste a Israel, así se hará contigo. Todas tus malas acciones caerán sobre tu cabeza. Esta es la ley de la retribución. Lo que uno siembra, eso cosecha. Dios es justo y recto, por lo cual debe castigar el mal y premiar el bien. De esto nadie puede escapar. Lo que estamos realizando se está escribiendo y Dios lo está viendo. Así que temamos, volvámonos a Dios. Y por último, ya para terminar, como lección para nosotros, el verso 21 dice: y el Señor mismo será rey. Esta es la esperanza del pueblo de Dios. A pesar de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, lo que vemos en la prensa, lo que experimenta la iglesia fiel en tiempos de persecución y dificultades, todo se mueve según el plan preestablecido por Dios, hacia la culminación de la historia, que no es otra cosa sino el establecimiento del reino de Dios. Esto es palabra del Señor. Nada se escapa de sus manos. Nada ocurre por casualidad. Dios está al mando. Él es soberano. Que el Señor le bendiga en este momento y pueda tener paz en su corazón. No se angustie. El Señor está al mando y nosotros somos sus hijos. Joven fui, dice el salmista, y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Así que oramos al Señor esperando en su gracia. Padre Celestial, en esta hora nos presentamos delante de ti, Señor, sabiendo que tú eres el soberano sobre nuestra vida. Hemos leído, Señor, esta profecía escrita por Abdías. Creemos que es tu palabra, Señor, la que nos habla, y creemos que tú eres el guardador de la iglesia. Delante de ti ponemos todos nuestros pensamientos y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo. Padre, rogamos por nuestro país. Rogamos por nuestros gobernantes para que tú les des sabiduría, para que tomen las mejores decisiones, para que podamos vivir quieta y reposadamente. Rogamos por los que están sufriendo, rogamos por los que tienen hambre y sed de justicia. Señor, levántate, poderoso Dios, sobre nuestra nación y llévanos, Señor, al camino correcto, al camino de la obediencia, al camino de la bendición. Esto lo rogamos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.